Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Son las 6:30 minutos, 6:30 minutos. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López. Esta mañana queremos hacer una evaluación y valoración de los acontecimientos que están marcando aspectos que tienen que ver con la economía del país. Las discusiones legislativas que se prevén ya vienen de cara a la presentación y la formulación de el proyecto de presupuesto, ¿verdad?, para el próximo año, entre otros temas que sin duda alguna están gravitando alrededor de lo económico. Nos acompaña esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte a Leonor Selva. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bienvenida, Leonor, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los salvadoreños que ya se están arreglando para ir a trabajar. Bueno, Leonor, tengo acá en mi poder una entrevista que se publicara el día de ayer en uno de los matutinos en nuestro país y decías, de manera, en el titular, decías, no le corresponde al sector privado sustituir la ausencia de oposición partidaria. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuéntame un poquito para poder hablar de los temas económicos y que están íntimamente vinculados, desde luego, a la actividad política, pero no partidaria, como entiendo quieres dejarlo tácitamente expuesto en esa declaración. Pues justamente, a ver, creo que esta entrevista pretendía responder inquietudes que a veces surgen en redes sociales a partir de la situación de incertidumbre e inestabilidad política que estamos viviendo en el país. Y en ese sentido, para nosotros desde la ANEP es importante reafirmarle a la población que ANEP está comprometida con su misión, que ha sido la misión de los últimos 55 años, que es defender las libertades individuales y las libertades económicas. Pero entendiendo que para hacer un trabajo efectivo de esa defensa de libertades económicas, cada quien en la sociedad tiene que saber cuál es su rol y cuál es su papel y hacerlo apegada a principios, a valores, pero tampoco cometiendo, creo yo, errores que ya se habían cometido en el pasado, que es confundir el rol, que es algo que digamos que no era exclusivo, que no es un riesgo exclusivo del sector privado. Nosotros no estamos tomando un rol de oposición política partidaria, sino que desde la sociedad civil, como nuestra naturaleza gremial, estamos advirtiendo y reiteradamente llamando al gobierno a que respete la institucionalidad, respete las reglas democráticas. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para el desarrollo económico y para generar empleos, que es lo que a la gente le interesa. Que si bien es cierto, la representatividad de la gremial está dentro de un contexto político, pero no partidario, como lo dejas claro acá, está dentro de un contexto económico, está dentro de un contexto social, donde se están desde luego tomando muchos de los indicadores que son los que de alguna manera le permiten a una gremial como la que tú representas señalar, cuestionar cuáles son los elementos que estarán a lo mejor siendo deficientes dentro de lo que es el Estado. Fíjate que en parte de la lectura política que todos los salvadoreños tenemos que hacer es que por muchos años, muchos de nosotros, ciudadanos, nos desentendimos de la política, creyendo que ese no era nuestro problema, que era un nicho para los corruptos o que era un nicho para políticos que de alguna forma estaban desgastados. Y en ese sentido les dejamos el monopolio de decisiones que nos afectan a todos. En ese sentido, uno de los principios básicos de ANEP es la incidencia política, pero justamente para despolitizar los temas económicos, sacarlos de esa mentalidad electoral, que es lo que siempre se impone entre los políticos, y decir aspectos técnicos y aspectos de desarrollo económico para que podamos traer prosperidad a El Salvador. Y en ese sentido, nuestro rol obviamente es complicado porque al mismo tiempo que queremos tener relaciones de diálogo productivas con todos los gobiernos, con y cualquier administración que esté, al mismo tiempo nos toca señalar cuando se están haciendo
cuando se están cometiendo acciones o decisiones que van en detrimento del clima económico y en este caso de lo más fundamental que es el sistema democrático en el país. Hay capacidad para poder criticar, pero también para poder de alguna manera exaltar las cosas positivas que se están haciendo. Siempre lo hemos hecho y por el contrario yo diría que estos 2 años han sido muestra de que de parte de la empresa privada siempre ha estado esa buena intención. Por ejemplo, la pandemia no la podríamos enfrentar, no la pudimos haber enfrentado como pueblo salvadoreño si no se hubiera sentado el sector privado y los empresarios con el gobierno. Eso es lo que nos permitió abrir la economía de una forma ordenada y mantener la economía abierta. Antes de hablar del tema de la institucionalidad, me gustaría contigo conocer cuál es el estatus actual de la gremial frente a ese diálogo directamente con el gobierno. Ausencia del presidente de la ANEP, Javier Simán, por ejemplo, te vemos más activa a ti. Sabemos que no está en el país, entiendo. Todo esto, ¿cuál es el estatus que tiene la gremial frente a esta situación? Nadie ignora que sin duda alguna ha sido una situación de mucha confrontación, ¿verdad? De muchos señalamientos, reclamos, etcétera, etcétera, entre el presidente de la República y el presidente de la gremial. Efectivamente, bueno, el presidente Simán está fuera del país, sigue dirigiendo la gremial desde fuera, gracias a Dios la tecnología, digamos que ahora el teletrabajo nos lo permite. A excepción el día de ayer, Y vamos a hablar de eso, de un elemento que tú mencionabas ahí. Exactamente, y además sigue haciendo un fuerte trabajo de vinculación con actores en Estados Unidos y en el exterior, hablando con inversionistas, hablando con representantes de fundaciones, de ONGs, del gobierno de Estados Unidos y hablando mucho con la diáspora en Estados Unidos. En ese sentido, la actividad sigue como siempre. Sí es cierto, es innegable, para nadie es innegable que ha habido una relación confrontativa con la ANEP, pero digamos que nuestra postura sigue siendo la misma. Nosotros estamos abiertos al diálogo constructivo y a la construcción de nación. Y en ese sentido nosotros sí hemos sido consistentes, porque cada vez que CAPRES hace un llamado, los presidentes de nuestras gremiales asisten con la mejor actitud de colaborar. Sí es cierto que cada vez son menos frecuentes esos llamados al diálogo y esos espacios de diálogo con la administración, son menos frecuentes los espacios de consulta sobre cualquier proyecto de ley y al mismo tiempo cuando hay esos espacios son monólogos de parte de la administración, ya sea de los legisladores o del Ejecutivo, y en ese sentido creo que a nadie le benefician leyes que no son consultadas con nadie, ni siquiera con nadie de la población. Porque la ANEP nunca se ha opuesto a Bitcoin como una herramienta financiera más. Lo hemos dicho que siempre es un activo. ¿Cuál es la diferencia? Que no es una moneda de curso legal. El problema del Bitcoin no es si hoy amaneció alto o bajo. El problema del Bitcoin es justamente que tú no sabes cómo va a amanecer. Lo cual significa que si tú lo que estás haciendo es invirtiendo, es decir, agarrando de tus ahorros, moviendo ese dinero al Bitcoin, pero no lo vas a usar para gastos corrientes, sino que lo vas a usar como una inversión, como quien compra acciones de Amazon o de Coca-Cola, eso te puede funcionar. Pero al salvadoreño común, para usarlo, para hacer transacciones del día a día, no funciona una moneda de curso legal. Y eso no solo lo dicen actores en El Salvador, sino que en el resto del mundo. ¿Por qué? Precisamente porque es muy diferente que vos me digas que habías previsto que en la noche tú dijiste, mañana voy a ir a gastar $50 al supermercado y amanezcas con que el siguiente día el supermercado vos solo tenés 45. Sin embargo, hoy lo tenemos arriba, ¿verdad? Y está bien, pero ¿qué pasa? El problema es cuándo lo tenés que gastar. Esa es la diferencia entre una moneda de curso legal y una inversión. Pregunté yo al día de ayer al ministro, perdóname un poco, para poder concurrir a esa interrogante que tú planteabas. Yo le decía, bueno, ministro, el rubro de defensa, el ministerio lleva un incremento, no sé si son 37 billones más, creo que me dio un dato, no lo tengo aquí a la mano ahorita, pero me decía así porque una de las grandes prioridades de este gobierno es precisamente darle seguridad al país. Y para nadie es un secreto saber de que con la presencia de policías y acompañados de efectivos militares, se está generando confianza a la población en la calle. Ese es el discurso oficial. Y es el mismo discurso oficial que mantuvo el FMLN por 10 años. La solución de largo plazo
para la seguridad pública es desarrollo económico y oportunidades reales para los jóvenes. A ver, este tema sin duda alguna va a traer consigo una discusión para ver toda la reorientación y sobre todo también ver la parte de los gastos y el financiamiento que debe tener. Creo que son alrededor de 400, si no me equivoco, 400, son como 500 millones de dólares, de las cuales plantea el gobierno que sí, es ahí donde está precisamente el horizonte para ver cómo se va a financiar. Este ha sido otro de los grandes elementos por los cuales gremiales, como la que tú representas, Leonor, siempre han puesto de alguna manera, digamos, sobre la mesa la discusión de cómo se va a financiar el tema del presupuesto. Efectivamente, y quizás aquí hay varias cosas que aclararle a la población. El Estado salvadoreño este año está recaudando más impuestos que todos los años anteriores. ¿Eso por qué? Como resultado de la actividad económica que está impulsada por el sector privado en El Salvador. Principalmente exportaciones y comercio derivado del aporte de las remesas que llegan al país. Entonces, primero, está recaudando más que cualquier otro gobierno antes. Segundo, sí estamos logrando de alguna forma nuestras metas de recuperación económica. Es decir, ellos mismos decían, la economía está presentando una recuperación de 24%. ¿Qué significa eso? Eso es el efecto rebote. Del año pasado que estábamos completamente cerrados, ahora digamos que tal vez cerramos el año, y eso también nosotros lo esperamos que así sea, cerramos el año volviendo al punto cero antes de la pandemia. En ese sentido, por la parte de los ingresos, digamos que el Estado salvadoreño en sus finanzas públicas debería estar un poco más fortalecido. ¿Qué ha pasado? Que en estos mismos 2 años ha habido un exceso de endeudamiento público. Si se colocan, nosotros en nuestro último informe económico nos revelaba que si se terminan de colocar todos los préstamos que se han aprobado hasta hoy en la Asamblea Legislativa, la deuda pública al cerrar del año sería del 110%. Eso significa que por cada $100 que nuestra economía produce, igual salimos debiendo 10. O sea, debemos esos 100 y debemos 10 más. Eso para nosotros es preocupante, en la medida sobre todo en que mucho de ese gasto público se está yendo solo a gasto corriente y no a gasto de inversión, porque las mismas estadísticas del gobierno te dicen que ellos solo han invertido, en inversión pública solo se ha ejecutado el 12%. Eso no es sostenible. ¿Cómo están examinando ustedes el escenario político, Leonor? Fíjate que es justamente eso, o sea, definitivamente yo entiendo que hay un gran porcentaje de la población que lo que le preocupa es que no haya oposición política partidaria en el país, pero para eso también nosotros tenemos que ejercer responsablemente, cada quien que es miembro de sociedad civil, saber responsablemente sus límites. Porque en la medida en que no sepamos distinguir esos límites, no vamos a hacer bien nuestro trabajo. En el rol de la ANEP es hacer aportes que tengan que ver sobre desarrollo económico y libertades económicas y libertades individuales. Y en eso nos estamos enfocando. Y nuestra discusión del presupuesto va a ser eminentemente técnica. Va a ser un análisis y decir dónde creemos que se están haciendo buenas inversiones de parte del Estado y dónde no. Donde hay exceso de gasto público, donde nos preocupa el endeudamiento público, porque el endeudamiento público luego se traslada a deuda privada. O sea, al final todos pagamos esa deuda pública y al final también esa deuda pública afecta qué tanto acceso tenemos o no al crédito. Ese es el tipo de aportes que nos corresponde a nosotros y es el que vamos a hacer cuando se publique el presupuesto. A ver, voy a ser puntual un poco para, digamos, cerrar la pregunta que te hacía. ¿ANEP no ve partido político de oposición fuerte para poder cuestionar lo que se está haciendo hoy en día en el país, desde el punto de vista de la administración actual? Bueno, creo que es bastante evidente que los partidos que tradicionalmente habían sido los fuertes en el país están sumamente debilitados. Ellos tienen que seguir sus propios procesos internos de renovación, pero renovación real y no solo de personas, sino volver a conceptualizarse qué son, qué defienden y ganarse la credibilidad de la población, que creo que es el reto mayor. Están esos y luego están partidos jóvenes, bastante nuevos, que tienen el reto de ganarse su lugar
permanente en el espectro político. En ese sentido, pues sí, ellos tienen la principal responsabilidad de ser los voceros, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, de toda la oposición. O sea, y en ese sentido ellos tienen que ser bastante enfáticos, creo yo, y nosotros no podemos sustituir ese rol solo porque ellos están ausentes ahora. A ver, voy a comenzar de los 3 temas que dejaba planteado, conociendo la postura que tienen ya en la ANEP con relación a esta nueva investigación publicada por internacionalmente, en la cual se muestra precisamente los nombres de funcionarios, exfuncionarios, expresidentes que de alguna manera pues han tenido participación en la creación de empresas conocidas de papel, con la cual se consideran que fiscalmente han logrado evadir algunos impuestos u otro tipo de situaciones que los ponen en el ojo del huracán, ahora como lo estamos viendo internacionalmente, Leonor. Pues mira, primero aclarar, y a veces esa aclaración es bien importante porque ¿sí? A veces se malinterpreta. ANEP representa al sector privado formal y organizado. ¿Qué significa? El sector formal son todas las empresas que están legalmente constituidas y que con ello cumplen todas sus obligaciones laborales, previsionales y de impuestos tributarias. En ese sentido, nosotros siempre vamos a abogar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de toda naturaleza. Creemos que el sector privado tiene que aportar al desarrollo del país. Entonces, mientras se esté cumpliendo la ley, ese es el tipo de empresas que nosotros representamos. ¿Qué piensas tú de la amnistía que se espera que incluso hoy se apruebe en la Asamblea Legislativa, ¿no? Esa es como una especie, decía el ministro el día de ayer, nosotros queremos, así como nos mostramos fuertes con el brazo de la justicia fiscalmente hablando, pero también queremos ser facilitadores de que muchos empresarios por X o Y motivos puedan adherirse a cumplir sus obligaciones tributarias con esta amnistía, ¿no? Mira, las amnistías fiscales, tanto a nivel de Hacienda como a nivel municipal, son oportunidades para que todos los ciudadanos, no solo los empresarios, nos pongamos al día con nuestras obligaciones tributarias que por X o Y razón pudimos habernos atrasado, que incluso ahorita en tiempos post pandemia puede haber sido por razones ajenas, digamos, a nuestra voluntad. Entonces creo que me parece muy bien que el gobierno esté habilitando estas amnistías fiscales y que quienes estén en las posibilidades se acojan a esta amnistía porque pues digamos que reduce el monto de los intereses y las multas asociadas. Así que en ese sentido me parece un buen incentivo, sobre todo en un periodo donde probablemente el gobierno de El Salvador necesite liquidez y digamos por eso es que está generando estos espacios fiscales para saldar nuestras deudas, que es básicamente lo que es. A ver, un tema ya para ir cerrando nuestra conversación. Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto 127. Esto tiene que ver precisamente con un caso que se remonta allá por el año 2004, cuando la Asamblea emite reformas al Código Tributario y con estas se inician unos procesos de fiscalización y en la que, sin embargo, en el 2018 la Sala declara inconstitucional. Y desde luego ahora viene y le da paso de nuevo al Ministerio de Hacienda, esta nueva Sala de lo Constitucional, para que pueda reactivar esas auditorías y recuperar, creo que según el gobierno, alrededor de 280 millones, que en su momento decía ese decreto, obligó a cerrar los procesos al gobierno, al Ministerio de Hacienda, y ahora pues fue declarado inconstitucional. ¿Qué piensan ustedes? Pues bueno, nosotros estamos obligados a cumplir la ley, pero también esperamos que las instituciones públicas cumplan la ley. Eso significa que todos estos procesos tienen que seguir todas las garantías, todas las fases procedimentales, y mientras se haga en cumplimiento de la ley, con todas las garantías de derecho para las personas, pues nosotros no podemos ni vamos a estar abogando por casos particulares. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti y pedirle a la población que siga las medidas de seguridad, por favor, y que si no se han vacunado con todas las dosis que les corresponden, no interrumpan ese proceso, completen su vacunación y aún así sigan con la mascarilla y el alcohol gel y todo.
Ministro, antes de poder hablar de aspectos generales de la seguridad pública, digo de la seguridad en términos generales, me gustaría conocer cuál es la situación, cuál es el informe que tiene usted con respecto al occidente del país y esta situación que se ha generado especialmente en el transporte colectivo en Ahuachapán, de donde se conoció del asesinato este fin de semana de uno de sus empleados, un motorista, luego la paralización de las unidades, entiendo que ya se desplazó, efectivos militares para las unidades si están circulando. ¿Cuál es digamos, la actualización de esta información? Bueno, la situación ahí es que ya en esos casos específicos donde hay otras instituciones que tienen una participación directa en las actividades del transporte público, ellos son los que han retomado ese caso, la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, y nosotros en cuanto a la parte de seguridad que le damos el apoyo a la Policía Nacional Civil, siempre estamos acompañando con esa seguridad física para que las actividades esas se puedan desarrollar de la mejor manera. Según la empresa para la que trabajaba uno de los empleados, había empezado a circular porque de acuerdo con ellos mismos, según la información que se maneja, estaba al día con el pago de la extorsión. ¿Qué significa eso en medio de toda esta, digamos, esfuerzo del Plan Control Territorial que busca precisamente atacar esas cosas, ministro? Bueno, de manera específica para ese caso, como le repito, no tengo mayor información, pero de manera general sobre la situación de los diferentes delitos o crímenes que se cometen en el país, de los cuales la situación a junio del año 2019 estaba totalmente descontrolada. Lo que le puedo decir es que a través del Plan Control Territorial lo que se pretende es ir haciendo que esa situación desaparezca. En verdad ese es el objetivo, no solamente pasar teniendo un par de resultados por un corto tiempo, sino que esto vaya desapareciendo. Ese es el fin último del plan. En ese contexto, en la medida que nosotros vamos avanzando con dicho plan, en esa medida van disminuyendo el cometimiento de ese delito y de otros delitos más. Los datos que hay, los resultados que ha arrojado el Plan Control Territorial, nosotros podemos observar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que se encontró que era de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos últimos meses, en lo que va del año, la tasa es de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es innegable. También le puedo decir que a partir de que se implementó la fase 4 del Plan Control Territorial, la tasa diaria de homicidios es menos de 2. En el mes de agosto fueron, lamentablemente, porque es lamentable decir 53 homicidios. Bueno, llegamos a un punto que mencionar esa cifra era digamos, como que fueran manzanas o qué es lo que se está contando. Es una cifra que nosotros no la quisiéramos tener, pero si la comparamos contra los 51 homicidios de un solo día, o más de 51 homicidios de un solo día del mes de agosto del año 2015, hay una diferencia grande. El ir al terreno, el ir a darse cuenta, así de manera directa, el contacto con la población, le permite a uno o le da herramientas para poder decir en qué es lo que hay que orientar más los esfuerzos que hacemos. Y fíjese que en las colonias donde está implementado en un 100% la fase 4 del Plan Control Territorial, este problema de la extorsión ha disminuido enormemente. Y nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados porque siempre buscan diferentes mecanismos de querer seguir delinquiendo. Sí. Y entonces por eso es que el Plan Control Territorial, holísticamente hablando, considera otros aspectos que no son solamente la represión, no solamente es la presencia del soldado y del policía en esos lugares, sino que también incluye otras oportunidades, otros aspectos que van ayudando a ir disminuyendo este problema. Pero en esos lugares
los delincuentes le dicen a la gente que cuando la Fuerza Armada salga de ese lugar van a tener que pagar lo que han dejado de estar pagando durante nosotros estamos en esos lugares. Y en el caso de aquellos sectores, porque aquí me escriben, en el caso de sectores de Soyapango, ¿qué tanto han penetrado en aquellas colonias, en algunos lugares? No voy a estigmatizar todo Soyapango, sino que hay que ser responsable en algunos lugares donde es frecuente ver este tipo de personas delinquiendo. Me hablan del sector de Altavista también. ¿Cuándo, dice acá, cuándo realmente van a establecerse verdaderas intervenciones que logren sacar a estos delincuentes de estos lugares? Dice. Excelente. Fíjese que de ahí la orden que dio el señor presidente de la República de ir aumentando la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada, porque ya nos dimos cuenta que se necesita, aparte de las otras acciones que está tomando el gobierno para atacar de frente y de raíz este problema, se necesita de mayor presencia en esos lugares. Para tenerla más seguro de lo que ya está, se necesitan más elementos y eso es lo que vamos logrando. Han ingresado 1.533 efectivos más que estarían a principios del otro año, estarían ya incorporándose a la Fuerza Armada, al plan de control territorial. Ministro, la Fuerza Armada recibe su segundo incremento de presupuesto en esta gestión, el cual alcanza una cifra de 256.7 millones. Lo conversábamos el día de ayer con el ministro y es una de las tasas más altas que se da precisamente para este ministerio. Bueno, el presupuesto aún no está todavía aprobado. Pero la propuesta de este proyecto ahí va. Exactamente. Fíjese que el año pasado, el presupuesto que presentamos para el año 2021 fue recortado 27.6 millones de dólares que se quitaron, que era para el rancho de las personas que están en el plan control territorial, los $200 de rancho, y para uniformes. Eso fue recortado y ahora han ingresado, ya ingresaron 2.533 elementos más y el otro año, de acuerdo a la orden del señor presidente de la República, de ir escalonando el ingreso de militares en un periodo de 5 años, ingresarán 5.600 efectivos más. Obviamente esto requiere el salario, el sueldo de ellos, y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo. Al ver nosotros que la seguridad es un pilar fundamental para que se puedan desarrollar las otras áreas de nuestro país. Sin seguridad es imposible. El que logra comprender que eso es así, pues va a lograr entender que hay que apostarle, y lo decía ayer el señor ministro de Hacienda, a las 3 áreas a las que se le está apostando, que es la salud, la educación y la seguridad. Y la seguridad no es solamente la Fuerza Armada, nosotros estamos en apoyo a la Policía Nacional Civil, pero para poder obtener mejores resultados, para darle una respuesta real a los problemas que usted mencionaba, diciendo, por ejemplo, la extorsión y otros problemas que hay, que son de raíz, se necesita esas 3 áreas que son indispensables: tener una población sana, tener una población educada y tener seguridad. Hay algunos sectores o organizaciones que consideran que con esto lo que se está haciendo en algún momento es de alguna manera dándole mayor potestades, en este caso a la Fuerza Armada, aumentando sus fondos y por consecuencia confirmando la denuncia que algunos sectores o personas han hecho de que hay una tendencia en el país hacia el militarismo. ¿Qué les puede decir a ellos? Bueno, prácticamente yo creo que ya les respondí con lo que acabo de explicar, pero lo podemos volver a hacer. Si primero el concepto de militarización es cuando una sociedad, una población o un sector está sometido a las reglas militares. Y nosotros
no estamos sometiendo a nadie en ningún lugar a las reglas militares, seguimos subordinados al poder civil, seguimos apoyando a la Policía Nacional Civil. Ya está demostrado y el mismo clamor de la gente que lo pide, que cuando vamos a llegar a esos lugares, es un indicador que en la medida que nosotros tengamos más efectivos militares en esos sectores, en esa medida va a ir mejorando. Los mecanismos que tenemos nosotros y que hemos mejorado para asegurarnos que los que ingresan a la institución sean aquellas personas que cumplen con el perfil, nos ha permitido ir haciendo la selección más adecuada para el ingreso a la Fuerza Armada. Y hay bastante gente que coloca o pregunta que por qué no lo llamaron si él pasó todos los exámenes. Y yo me doy a la tarea siempre. O sea, la gente que escribe, no crean que nosotros no les ponemos atención. Siempre ordeno que me revisen cada uno de los casos. Ya han habido bajas, ¿verdad? Ahí veíamos una información que se proporcionó, donde alrededor de 121 fueron dados de baja precisamente por eso. Claro, y lo que le puedo decir es que a partir de junio del 2019, de todos los que han ingresado a la Fuerza Armada, solo hemos tenido el caso de 2 personas, de los que han ingresado ya bajo las reglas que nosotros hemos puesto. Solo han habido 2 personas que las retiramos por tener vínculos con pandillas y que habían ingresado. Los logramos detectar en la fase de adiestramiento y fueron sacados de la institución. Hay una rigurosidad en términos de poder evaluar bien su entorno y otros aspectos que determinan. Y fíjese que es parte de con lo que inició el señor presidente, que dijo la dignificación de los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, los incentivos que ha venido autorizando para estos elementos, ha hecho que haya más interés de otros sectores. Y fíjese que hay cosas que nosotros sí las vamos viendo, las vamos considerando, y es que el nivel, por ejemplo, académico de los últimos elementos que ingresan a la Fuerza Armada, los mínimos son bachilleres. Y antes pues habían con un nivel académico un poco más bajo. Ahora llegan bachilleres hacia arriba que se están presentando a prestar el servicio militar. Eso obviamente nos permite a nosotros hacer una mejor selección. Tenemos un universo más grande para poder seleccionar a los que van a ingresar a la Fuerza Armada. Parte de lo que el señor presidente de la República nos ha ordenado es ir equipando, irle dando todas las herramientas mínimas necesarias a los elementos de la Fuerza Armada para que cumplan la misión. Y de ahí es donde hemos estado nosotros dándoles, dentro de la fase 3 del Plan Control Territorial, que también hay que aclarar que las fases del Plan Control Territorial en este caso no son secuenciales, son paralelas, porque usted puede estar ejecutando. Ministro, quiero agradecerle como siempre la apertura que nos da como medio de comunicación y a este servidor de poder venir a hablar de manera muy abierta frente a la población de estos temas importantes que tienen que ver con la seguridad de los salvadoreños y los planes que se tienen para controlar el tema de la delincuencia. Gracias por habernos acompañado, ministro. Gracias a usted, Ernesto, a la población decirle que continuamos trabajando, que en esos lugares donde están pidiendo la presencia de la Fuerza Armada, vamos a llegar en la medida que vayan saliendo los soldados. Muchísimas gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.